En la primavera de 1907, un joven de 18 años llegó a Viena con una carpeta de acuarelas bajo el brazo y la certeza de que la Academia de Bellas Artes lo aceptaría. Se llamaba Adolf Hitler. Había nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad austriaca en la frontera con Baviera, hijo de Alois Hitler, funcionario de aduanas de carácter rígido y autoritario, y de Clara Pölzl, a quien Adolf adoró con una intensidad que los psicólogos posteriores han descrito como el único vínculo afectivo genuinamente profundo de su vida. Clara murió de cáncer de mama el 21 de diciembre de 1907, pocos meses después de que Adolf llegara a Viena. El médico que la trató en sus últimas semanas, Eduard Bloch, era judío. Bloch recordó en sus memorias, escritas décadas después en el exilio americano, que Hitler lo trató siempre con gratitud y respeto. En 1938, después del Anschluss, Bloch recibió una protección inusual de la Gestapo que le permitió emigrar a salvo. Quienes han intentado explicar el antisemitismo de Hitler como consecuencia de esa relación médica se topan con ese detalle incómodo. El primer rechazo de la Academia de Bellas Artes llegó en octubre de 1907. El jurado de admisión examinó los dibujos de Hitler y emitió su veredicto. El candidato carecía del talento suficiente para la pintura, aunque sus trabajos arquitectónicos mostraban cierta aptitud. Le recomendaron que considerara estudiar arquitectura. Hitler no tenía el título de bachillerato necesario para inscribirse en la Escuela de Arquitectura. Volvió a presentarse a la Academia en 1908. Esa vez ni siquiera llegó a la fase de examen. El jurado descartó su carpeta en la selección preliminar. Esos dos rechazos han sido analizados por historiadores y psicólogos durante décadas como posible factor en el desarrollo de su resentimiento. Ian Kershaw, en su biografía Hitler, 1889 a 1936 Hubris, concluye que la conexión es real pero insuficiente como explicación. El antisemitismo de Hitler tenía raíces ideológicas que trascienden cualquier frustración personal. Después del segundo rechazo, Hitler desapareció de la vida social que había llevado hasta entonces. No regresó a Linz, donde su familia esperaba que volviera. Se quedó en Viena. Primero vivió de los ahorros de la herencia paterna y de una pensión de huérfano que cobraba mensualmente. Cuando esos recursos se agotaron, se trasladó a los albergues de hombres del distrito de Meidling en el sur de la ciudad, donde por 50 Heller diarios, menos del precio de un café, obtenía una cama en un dormitorio colectivo con otros hombres sin recursos. Era una existencia de límite entre la miseria y la supervivencia. Allí vendía postales pintadas de edificios vieneses a turistas y comerciantes, utilizando a un compañero de albergue llamado Reinhold Hanisch como intermediario comercial. La relación terminó mal. Hitler acusó a Hanisch de quedarse con parte de los ingresos, lo denunció a la policía y lo hizo arrestar brevemente. Era 1910. Hitler tenía 21 años y vivía en la pobreza, pero ya mostraba la tendencia a ver conspiraciones y traiciones en cualquier contratiempo personal. Viena en esa época era una ciudad que desafiaba cualquier descripción simple. Con 2 millones de habitantes, era la quinta ciudad más poblada de Europa y la capital de un imperio que gobernaba 16 lenguas y docenas de grupos étnicos. Era el hogar de Sigmund Freud, que publicó en 1900 la interpretación de los sueños desde su consulta en la Berggasse 19. Era el hogar de Ludwig Wittgenstein, de Gustav Klimt, de Egon Schiele, de Arnold Schoenberg, cuya música dodecafónica escandalizaba a los conservadores de los cafés del centro. Era también el hogar de una clase media en descomposición, amenazada por la industrialización, la migración masiva del este del imperio y el ascenso de nuevas élites. Esa clase media, que había perdido certezas económicas pero conservaba una identidad cultural que consideraba superior a la de los inmigrantes recientes, era el caldo de cultivo perfecto para el populismo antisemita. Viena tenía en 1907 una comunidad judía de aproximadamente 175.000 personas, el 8,6% de la población total de la ciudad. Esa comunidad era extraordinariamente visible en la vida intelectual, comercial y profesional de la capital. Los judíos vieneses estaban representados de manera desproporcionada en la medicina, el derecho, el periodismo, la banca y las artes. De los médicos de la ciudad,
Aproximadamente el 60% eran judíos, de los abogados, cerca del 50%. En la prensa, periódicos como el Neue Freie Presse, el diario más influyente de Austria, eran dirigidos y escritos mayoritariamente por periodistas judíos. Para un joven fracasado que se consideraba artista y veía en cada judío exitoso la prueba de una competencia desleal, esa visibilidad era irritante. Para el antisemita en formación era una confirmación. Karl Lueger, alcalde de Viena desde 1897, fue el primer político que Hitler observó de cerca y admiró abiertamente. Lueger había construido su carrera política sobre una mezcla de populismo urbano, catolicismo social y antisemitismo instrumental. Era brillante y carismático. Había modernizado la infraestructura de Viena, municipalizó el gas, la electricidad y el tranvía, y al mismo tiempo pronunciaba discursos en los que describía a los judíos como parásitos de la economía vienesa. Lo notable de Lueger, que Hitler observó con atención, era que su antisemitismo era selectivo y pragmático. Cuando un crítico le señaló que se relacionaba con personas judías, respondió con una frase que se hizo célebre: «Yo decido quién es judío». Para Hitler, esa frase encarnaba una lección política fundamental. El antisemitismo era un instrumento y su aplicación podía ser modulada según la conveniencia. Lueger murió en marzo de 1910. Hitler asistió a su funeral entre la multitud. Georg Ritter von Schönerer, 1842 a 1921, fue la segunda gran influencia política que Viena le proporcionó. Schönerer era diputado en el Parlamento austríaco y líder del movimiento pangermanista radical, que exigía la incorporación de los territorios de habla alemana de Austria-Hungría al Imperio alemán. A diferencia de Lueger, cuyo antisemitismo era estratégico y combinado con catolicismo, Schönerer era un antisemita racial puro que además atacaba a la Iglesia Católica por su carácter supranacional y por sus vínculos con Roma, que consideraba incompatibles con el nacionalismo germánico. Schönerer había sido condenado en 1888 a 4 meses de prisión por irrumpir con sus seguidores en la redacción del periódico liberal Neues Wiener Tagblatt y agredir a los empleados porque el periódico había publicado una noticia sobre la muerte del Kaiser Guillermo primero antes de que fuera oficialmente anunciada. Perdió su título nobiliario y sus derechos políticos por 5 años. Para sus seguidores fue un mártir. Para Hitler fue una figura que había demostrado que la radicalidad sin cálculo político conduce al fracaso, lección que internalizó y aplicaría de manera diferente. Lo que Viena le proporcionó a Hitler no fue solo ideas políticas, le proporcionó un vocabulario visual del antisemitismo que absorbió en la cultura popular de la ciudad. Las revistas de kiosco de orientación Völkisch, especialmente Ostara, publicada por el monje exclaustrado Jörg Lanz von Liebenfels desde 1905, combinaban ocultismo, paganismo germánico y racismo en un formato de divulgación popular con ilustraciones. Ostara elaboraba fantasías sobre la superioridad racial aria, describía a los judíos y a otras razas como bestias humanoides que amenazaban la pureza del hombre nórdico, e incluía remedios pseudocientíficos para fortalecer la raza aria mediante la selección reproductiva. Hitler afirmó en Mein Kampf haber leído Ostara con regularidad en Viena y haber buscado a Lanz von Liebenfels en persona para pedirle números atrasados de la revista. Los historiadores han verificado que esa visita ocurrió efectivamente, posiblemente en 1909 o 1910. Lanz von Liebenfels recordó en sus memorias que Hitler llegó a su despacho como un joven delgado y pobremente vestido que hablaba con una intensidad desproporcionada a su apariencia. Los protocolos de los sabios de Sion circulaban en Viena en ese período en ediciones austriacas y alemanas. No hay evidencia directa de que Hitler los leyera durante sus años vieneses, aunque el contenido del documento, la teoría de una conspiración judía mundial que controlaba simultáneamente el capitalismo y el comunismo, coincide con precisión con los argumentos que Hitler desarrollaría en sus primeros discursos políticos en 1919 y 1920. Es razonable suponer que absorbió ese contenido de manera indirecta a través de los panfletos, artículos y conversaciones que constituían el ecosistema antisemita de la Viena de la época. En Mein Kampf, Hitler describió su transformación en antisemita como el resultado de un proceso lento y casi científico de observación y razonamiento.
narró el supuesto momento de revelación. Vio a un hombre con levita oscura y tirabuzones en el centro de Viena y se preguntó si ese ser era alemán. Estudió su fisonomía, compró libros antisemitas, comparó esas lecturas con su observación diaria y llegó, según su relato, a la conclusión lógica de que los judíos eran la causa de todos los males que veía en la ciudad. Los historiadores, encabezados por Brigitte Hamann en su exhaustivo estudio Hitler's Wien, 1996, han desmontado esa narrativa con documentación detallada. Hamann demostró que varios de los compañeros de Hitler en el albergue de Meidling eran judíos, que Hitler mantenía relaciones comerciales fluidas y sin tensión aparente con comerciantes judíos de arte, y que no hay evidencia contemporánea de que manifestara un antisemitismo militante durante sus años vieneses. La conclusión de Hamann, compartida por Kershaw, es que la narrativa de Mein Kampf fue construida retrospectivamente para dar coherencia ideológica a una evolución más gradual y menos dramática. El antisemitismo de Hitler durante los años vieneses fue probablemente difuso, absorbido del ambiente, no todavía el sistema cerrado y obsesivo que desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. En mayo de 1913, Hitler abandonó Viena y se trasladó a Múnich. La razón oficial fue el deseo de vivir en suelo alemán. La razón práctica, documentada en los archivos austríacos, fue que intentaba evadir el servicio militar obligatorio en el ejército austrohúngaro para el que estaba en edad de reclutamiento. Las autoridades austríacas lo localizaron en Múnich y lo citaron a una revisión médica en Salzburgo en febrero de 1914. Fue clasificado como no apto para el servicio de combate ni auxiliar por debilidad física. 4 meses después, la guerra que definiría su vida comenzó. Alemania antes de Hitler. El suelo que ya estaba envenenado. En 1871, cuando Otto von Bismarck unificó los estados alemanes bajo la corona del Kaiser Guillermo I, nació el Imperio Alemán con una contradicción fundamental en su interior. La emancipación legal de los judíos alemanes había sido proclamada ese mismo año. Por primera vez en la historia del territorio, los judíos eran ciudadanos iguales ante la ley, con derecho a votar, a ejercer profesiones y a ocupar cargos públicos. Esa emancipación fue real en el papel. En la práctica llegó acompañada de una reacción de resentimiento que creció de manera proporcional a la velocidad con que los judíos alemanes aprovecharon las nuevas oportunidades. El proceso de integración fue extraordinariamente rápido. En las décadas de 1870 y 1880, los judíos alemanes, que constituían apenas el 1,2% de la población total del imperio, estaban representados de manera muy superior a su peso demográfico en la medicina, el derecho, la banca, el comercio mayorista y el periodismo. En Berlín, la capital del imperio, aproximadamente el 12% de los médicos y el 25% de los abogados eran judíos para finales del siglo XIX. Los grandes almacenes que transformaron el comercio urbano alemán, Wertheim, Tietz, Kadewe, fueron fundados y dirigidos por familias judías. Esa visibilidad fue leída por sectores de la burguesía alemana no como el resultado natural de la emancipación legal, sino como evidencia de una capacidad de penetración sospechosa. El éxito judío, en lugar de refutar los estereotipos antisemitas, los alimentó con nueva evidencia aparente. El crash bursátil de 1873, conocido en Alemania como el Gründerkrach, el colapso de los fundadores, fue el detonante de la primera gran ola de antisemitismo político moderno en el imperio. La especulación descontrolada que había seguido a la euforia de la unificación colapsó en mayo de ese año, arruinando a miles de pequeños inversores de la clase media alemana. Los banqueros judíos, que eran visibles en los círculos financieros berlineses, fueron señalados como responsables de manera desproporcionada a su participación real en la especulación. El historiador Werner Jochmann documentó en sus estudios sobre el antisemitismo alemán de ese período que la crisis de 1873 creó por primera vez un mercado político para el antisemitismo económico entre sectores de la clase media que hasta entonces habían sido indiferentes o relativamente tolerantes. Adolf Stocker, capellán de la corte imperial y predicador luterano de enorme influencia, fundó en 1878 el Christliche Soziale Partei, Partido Cristiano Social, el primer partido político alemán que incorporó el antisemitismo como elemento central de su programa.
Stoker atacaba a los judíos desde el púlpito y desde la tribuna parlamentaria con argumentos que mezclaban lo religioso con lo económico. Los judíos eran responsables del liberalismo que destruía las comunidades tradicionales alemanas, del capitalismo financiero que explotaba a los trabajadores y del marxismo que amenazaba el orden cristiano. Su partido nunca alcanzó mayoría, pero instaló el discurso antisemita en el centro del debate político alemán con una legitimidad que el monje de esquina o el panfletista callejero nunca habría podido darle. Stoker fue recibido en los salones de la aristocracia prusiana, predicó ante el propio Kaiser Guillermo I y fue tolerado por Bismarck como un instrumento útil para canalizar el descontento social hacia objetivos que no amenazaran al Estado. Heinrich von Treitschke fue el segundo gran vector del antisemitismo académico alemán de ese periodo. Treitschke era catedrático de Historia en la Universidad de Berlín, miembro del Reichstag y probablemente el historiador alemán más influyente de su generación. En noviembre de 1879 publicó en los Preußischen Jahrbüchern, los anuarios prusianos, la revista académica más prestigiosa de Alemania, un artículo titulado Unsere Aussichten, nuestras perspectivas, en el que acuñó la frase que se convertiría en el eslogan del antisemitismo alemán durante décadas. Die Juden sind unser Unglück, los judíos son nuestra desgracia. Treitschke no era un agitador de taberna, era un intelectual respetado que escribía en el registro del análisis histórico riguroso. Eso fue exactamente lo que hizo peligrosa su intervención. Dio al antisemitismo la pátina del pensamiento académico serio, lo hizo citable en las universidades y respetable en los círculos burgueses que habrían desdeñado la demagogia de Stoker. La frase de Treitschke tuvo un recorrido histórico que su autor no anticipó. Décadas después, Julius Streicher la utilizó como epígrafe permanente en las páginas de Der Stürmer. Cuando los carceleros de Nuremberg registraron la celda de Streicher antes de su ejecución, encontraron entre sus pertenencias una copia subrayada de los artículos de Treitschke. La línea que va del catedrático berlinés de 1879 al periódico antisemita de 1934 no es metafórica, es documental. La respuesta de la comunidad judía alemana a la campaña antisemita de Treitschke fue liderada por el historiador Theodor Mommsen, también catedrático en Berlín y Premio Nobel de Literatura en 1902. Mommsen publicó en 1880 una réplica directa a Treitschke en la que defendía la plena integración de los judíos en la sociedad alemana y denunciaba el antisemitismo como una enfermedad social irracional. El intercambio entre Treitschke y Mommsen en las páginas de las revistas académicas alemanas fue seguido con atención por toda la élite intelectual del imperio. Pero la historia recordó más la frase de Treitschke que los argumentos de Mommsen. El odio es más memorable que la razón. En 1880, el político conservador Bernhard Förster, cuñado de Friedrich Nietzsche, que repudió públicamente a su cuñado por sus ideas, organizó la primera gran petición antisemita del Imperio alemán. El documento, conocido como la Antisemitenpetition, exigía la exclusión de los judíos de los cargos públicos, la limitación de la inmigración judía procedente de Europa del Este y la exclusión de los judíos de la enseñanza. Recogió 265.000 firmas en menos de 2 años y fue presentada al canciller Bismarck, que la ignoró. Pero el ejercicio demostró algo que los organizadores sabían. El antisemitismo tenía una base social suficiente para convertirse en fuerza electoral. Las elecciones al Reichstag de 1887 y 1890 mostraron por primera vez esa fuerza convertida en votos. Varios candidatos que hicieron del antisemitismo el centro de su campaña obtuvieron escaños. En 1893, los partidos antisemitas alemanes, el Deutsche Soziale Partei de Max Liebermann von Sonnenberg, el Antisemitische Volkspartei de Otto Böckel y otros grupos menores, obtuvieron en conjunto 16 escaños en el Reichstag, con aproximadamente 263.000 votos. Era una fracción del Parlamento, pero era una fracción elegida sobre una plataforma de odio racial en el Parlamento de la potencia más poderosa de Europa continental. El historiador Richard S. Levy documentó en The Downfall of the Anti-Semitic Political Parties in Imperial Germany
1975, que esos partidos antisemitas colapsaron electoralmente en la primera década del siglo XX, en parte por sus peleas internas y en parte porque sus votantes fueron absorbidos por los partidos conservadores tradicionales que adoptaron retórica antisemita sin convertirla en su único tema. El fracaso de esos partidos fue interpretado por algunos contemporáneos como evidencia de que el antisemitismo político había encontrado su techo. En retrospectiva, fue solo una pausa. La Dreyfus Affair en Francia tuvo un eco inmediato en Alemania. El proceso judicial, las manifestaciones callejeras parisinas y la polarización que generó el caso fueron seguidos con atención por la prensa alemana. Lo que los antisemitas alemanes vieron en el caso Dreyfus no fue la injusticia de una acusación falsa, sino la confirmación de que los judíos podían infiltrar el ejército y el Estado de cualquier nación, incluso de Francia, la democracia más antigua de Europa continental. Los periódicos antisemitas alemanes, el Deutsche Soziale Blätter, el Staatsbürger Zeitung, el Reichsbote, publicaron análisis del caso que lo presentaban como prueba del poder oculto judío. El antisemitismo francés era para ellos un espejo tranquilizador. No eran los únicos que veían el peligro. La migración masiva de judíos de Europa del Este fue el tercer gran factor que alimentó el antisemitismo alemán en el período prehitleriano. Entre 1880 y 1914, las persecuciones zaristas en el Imperio ruso, los pogromos que siguieron al asesinato del zar Alejandro II en 1881 y la miseria del Pale of Settlement, la zona de asentamiento forzado donde vivían la mayoría de los judíos rusos, impulsaron a entre 2 y 3 millones de judíos a emigrar hacia el oeste. La mayoría tenía como destino final Estados Unidos, pero Alemania era un país de tránsito y de destino intermedio. Los judíos del este, los Ostjuden, eran visualmente diferentes de los judíos alemanes asimilados. Vestían de manera tradicional, hablaban yiddish, practicaban formas de religiosidad ortodoxas que los judíos alemanes reformados ya no reconocían como propias. Su llegada fue incómoda tanto para los alemanes no judíos como para los judíos alemanes de las clases medias, que temían que la visibilidad de los recién llegados agravara el antisemitismo que ellos mismos sufrían. La figura de los Jude, el judío del Este, se convirtió en el objeto privilegiado de la propaganda antisemita alemana. Era el judío auténtico, sin asimilar, portador de todos los rasgos que los estereotipos antisemitas atribuían a la raza. La Primera Guerra Mundial interrumpió pero no eliminó esa dinámica. La Judenzählung, el censo de judíos en el ejército, ordenada por el alto mando en octubre de 1916, ya mencionada en el capítulo anterior, tuvo un efecto devastador en la moral de los soldados judíos alemanes que combatían en el frente. Era la primera vez que el ejército alemán segregaba a sus propios soldados por criterio racial para investigar si cumplían con sus obligaciones militares. La medida implícitamente validaba la acusación antisemita de que los judíos evitaban el combate. Cuando los resultados demostraron lo contrario, fueron clasificados y nunca publicados. El daño ya estaba hecho. Lo que Hitler encontró cuando llegó a Múnich en 1913 y luego cuando empezó a hacer política en 1919 no fue un país virgen al que había que convencer del antisemitismo desde cero. Encontró un país donde el antisemitismo tenía 40 años de historia política organizada, una tradición académica que le había dado respetabilidad intelectual, una prensa que lo difundía con regularidad y una clase media que lo había absorbido como parte del paisaje cultural normal. Su contribución no fue inventar el odio, fue convertirlo de ruido de fondo en programa de gobierno. El nacimiento del partido nazi, antisemitismo como programa político. El 12 de septiembre de 1919, Adolf Hitler asistió por primera vez a una reunión del Deutsche Arbeiterpartei, DAP, Partido Obrero Alemán, en la trastienda del Sternecker Bräu, una cervecería del casco viejo de Múnich. Había llegado como agente del Departamento de Agitación e Inteligencia del 4º Batallón de Rifles de la Reichswehr bávara, enviado para monitorear grupos de extrema derecha que proliferaban en la ciudad desde el aplastamiento de la República Soviética de Baviera en mayo de ese año. El partido que encontró tenía menos de 60 miembros activos, se reunía en salas traseras de cervecerías y no tenía ni estructura ni dinero.
Anton Drexler, fundador del partido, era tornero ferroviario de profesión, nacionalista de clase obrera convencido de que el marxismo y el capitalismo eran dos caras de la misma moneda judía. Junto a él, Dietrich Eckart era la figura intelectualmente más formada del círculo inicial, poeta, dramaturgo, editor del semanario antisemita Auf gut Deutsch, en buen alemán, y hombre con conexiones en la burguesía y la aristocracia muniquesa. Eckart había traducido al alemán el Peer Gynt de Ibsen, fumaba opio con regularidad y estaba convencido desde años antes de que una figura providencial transformaría a Alemania. Cuando conoció a Hitler, creyó haberla encontrado. Fue Eckart quien llevó a Hitler a los salones de la alta sociedad bávara, quien le enseñó a vestirse y a comportarse en esos ambientes, y quien lo conectó con los financiadores que el partido necesitaba. En el primer volumen de Mein Kampf, Hitler le dedicó el libro con las palabras a aquel hombre que dedicó su vida para despertar a su pueblo alemán. Lo que Hitler descubrió en esas primeras semanas no fue solo un partido. Descubrió que tenía un talento excepcional para la oratoria. Su primer discurso público fue el 16 de octubre de 1919 en el Hofbräukeller de Múnich ante 111 personas. Habló durante 30 minutos sobre las causas de la derrota alemana y la responsabilidad judía. Al terminar, la sala lo ovacionó. En sus notas posteriores, Hitler describió ese momento como una revelación. Supo que había encontrado su vocación. Los informes del ejército sobre sus actividades de propaganda describen ya en ese periodo a Hitler como un orador de masas de notable habilidad. El 24 de febrero de 1920, en el Hofbräuhaus de Múnich ante casi 2.000 personas, Hitler presentó el programa de 25 puntos del partido, que ese día adoptó el nombre de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. La reunión fue tumultuosa. Había grupos organizados dispuestos a interrumpir y las SA, las secciones de asalto del partido, aún en formación, respondieron con violencia física. Hitler habló durante más de 2 horas. El programa que presentó era explícito en sus objetivos antisemitas. El punto 4 establecía que ningún judío podía ser ciudadano alemán. El punto 5 los clasificaba como extranjeros sujetos a legislación de extranjería. El punto 23 exigía que los periódicos judíos fueran prohibidos o sometidos a censura previa. El punto 24 defendía la libertad religiosa solo para quienes no representaran una amenaza al espíritu germánico, fórmula que excluía transparentemente al judaísmo. La reunión terminó sin incidentes graves. Hitler salió convencido de que la mezcla de agitación nacionalista, antisemitismo y promesas de redención social era una fórmula electoral viable. Hay un aspecto del funcionamiento interno del partido nazi en sus años formativos que raramente se menciona: la deliberada construcción de una liturgia parareligiosa. Las reuniones del partido no eran mítines políticos convencionales. Eran actos diseñados para producir experiencias emocionales colectivas intensas. Los estandartes, las antorchas, los uniformes, los himnos, el orden ritual de las entradas y las salidas, las banderas con la esvástica, todo estaba calculado para crear un sentido de pertenencia sagrada que las iglesias establecidas ya no proporcionaban a muchos alemanes secularizados, pero espiritualmente hambrientos. Hitler había observado esa dimensión en la política vienesa y la perfeccionó. La arquitectura emocional del movimiento nazi era inseparable de su contenido ideológico. Alfred Rosenberg llegó a Múnich desde Tallinn en 1918, huyendo de la Revolución Rusa con los protocolos de los sabios de Sion bajo el brazo. Arquitecto de formación, con formación filosófica suficiente para construir un sistema ideológico más elaborado que el de Hitler, se convirtió en el jefe redactor del periódico del partido, el Völkischer Beobachter, Observador del Pueblo, comprado por el NSDAP en diciembre de 1920 con fondos parcialmente aportados por Dietrich Eckart y por Gottfried Feder. Rosenberg publicó en 1920 una de las primeras ediciones alemanas comentadas de los protocolos, añadiendo notas que relacionaban el texto con los eventos de la Revolución bolchevique. Para él, Lenin y Trotsky eran la prueba viviente de la conspiración que los protocolos describían. Hitler leyó esas ediciones. Las referencias en Mein Kampf a los protocolos siguen de cerca las anotaciones de Rosenberg. Julius Streicher,
Maestro de primaria en Nuremberg y orador antisemita de taberna, fundó el semanario Der Stürmer en marzo de 1923. El periódico adoptó desde el principio un estilo que no tenía precedentes en la prensa política alemana. Caricaturas groseras, acusaciones de crímenes sexuales, libelos de sangre actualizados al siglo XX. Streicher comprendió que para llegar a audiencias con poca formación académica era necesario hablar al instinto, no a la razón. Sus caricaturas representaban a los judíos con rasgos físicos deliberadamente repulsivos, asociados con ratas, serpientes y parásitos. La repetición constante de esas imágenes durante años construyó en lectores habituales una asociación refleja entre la palabra judío y una respuesta de repugnancia visceral. Los psicólogos sociales posteriores llamarían a eso condicionamiento clásico aplicado a la propaganda política. En 1923, Streicher se disolvió en el NSDAP y desde entonces fue uno de los seguidores más leales e incondicionales de Hitler. Hermann Göring, as de la aviación de la Primera Guerra Mundial con 22 victorias aéreas confirmadas y poseedor de la Pour le Mérite, la más alta condecoración militar alemana, se incorporó al partido en octubre de 1922. Göring aportó al NSDAP algo que ningún otro miembro tenía: respetabilidad militar real, conexiones con la aristocracia bávara y la capacidad de obtener financiamiento de los círculos industriales del sur de Alemania. Su esposa sueca, Karin von Kantzow, abrió el palacete familiar cerca de Múnich como sede de reuniones donde Hitler fue presentado a empresarios y políticos que de otra manera no lo habrían recibido. Fue Göring quien organizó y entrenó formalmente a las SA, convirtiéndolas de grupos de matones de cervecería en una fuerza paramilitar con estructura de mando. El putsch de la cervecería y la consolidación ideológica. La tarde del 8 de noviembre de 1923, el Bürgerbräukeller de Múnich estaba lleno. Gustav von Kahr, comisario general del Estado de Baviera, daba un discurso ante unos 3.000 asistentes que incluían a figuras prominentes de la política y los negocios bávaros. A las 20:30 horas, un grupo de hombres armados irrumpió por las puertas laterales. Adolf Hitler saltó sobre una silla, disparó un tiro al techo y anunció que la Revolución Nacional había comenzado. Tenía una pistola en la mano y una certeza en el rostro que, según los testigos presentes, era casi hipnótica. Lo que siguió en las horas siguientes mostró tanto la audacia de Hitler como sus límites reales. Logró que von Kahr, el general Otto von Lossow y el coronel Hans Ritter von Seisser, los tres hombres con poder efectivo en Baviera, declararan verbalmente su apoyo a la revolución en una sala trasera, bajo la amenaza directa de una pistola. También consiguió que Erich Ludendorff, el héroe de guerra más admirado de Alemania, apareciera en el local para dar respaldo moral al golpe. Pero mientras Hitler gestionaba la situación en el interior, von Kahr envió mensajes en clave a la guarnición de Múnich ordenando resistir. Cuando Hitler salió del local para resolver un problema en otro punto de la ciudad, Ludendorff, creyendo en el honor de los militares, dejó marchar a von Kahr. Fue el error fatal de la noche. Al amanecer del 9 de noviembre, era evidente que el golpe había fracasado en lo político. La guarnición militar de Múnich no se había unido. El gobierno central de Berlín había declarado el estado de emergencia, pero Hitler y Ludendorff decidieron hacer una apuesta final: marchar hacia el centro de la ciudad, hacia el Ministerio de Defensa bávaro, confiando en que la presencia de Ludendorff paralizara a los soldados que se opusieran. La columna, de entre 2.000 y 3.000 personas, avanzó por la Residenzstraße hacia la Feldherrnhalle, la logia conmemorativa frente a la cual había un destacamento de unos 100 policías bávaros bloqueando el paso. Lo que ocurrió en los siguientes segundos es objeto de disputa histórica. Ambos bandos afirmaron después que el otro disparó primero. Lo que es cierto es que en el breve tiroteo cayeron 16 nazis y 4 policías. Hitler, que marchaba enlazado del brazo con el hombre que iba a su lado, se dislocó el hombro al tirarse al suelo cuando comenzaron los disparos. Según algunos testigos, el hombre a su lado fue alcanzado y Hitler cayó arrastrado por el peso del cuerpo que se desplomaba. Según otros, se tiró voluntariamente. Göring recibió una bala en la ingle y fue evacuado a Austria, donde su adicción a la morfina comenzó durante la recuperación. Ludendorff siguió caminando hacia adelante sin agacharse,
cruzó el cordón policial y fue detenido sin resistencia. Hitler huyó en un automóvil y fue arrestado 2 días después en la villa de Ernst-Hanfstengel en Uffing am Staffelsee, al sur de Múnich, escondido en un armario con el brazo en cabestrillo. El juicio, celebrado entre el 26 de febrero y el 1 de abril de 1924 en el edificio de la Escuela de Infantería de Múnich, fue el primer escenario nacional para Hitler. Los 3 jueces del tribunal, presididos por Georg Neidhardt, simpatizante declarado del movimiento Völkisch, permitieron a Hitler interrumpir a los testigos, pronunciar discursos de más de 2 horas y convertir cada sesión en un acto de propaganda. Hitler no negó los hechos, los reivindicó. Declaró que no era un traidor, sino que quienes lo habían precedido en el poder eran los verdaderos traidores de Alemania. La sala aplaudió varias veces. Los periódicos de todo el país reprodujeron sus discursos. Un hombre que 12 meses antes era prácticamente desconocido fuera de Baviera era ahora una figura política nacional. La condena fue de 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 6 meses, el mínimo legal para el cargo de alta traición. Ingresó en la fortaleza prisión de Landsberg am Lech el 11 de abril de 1924. Allí recibió visitas continuas, flores, regalos de admiradores, y fue tratado por el personal penitenciario con una deferencia que ningún preso ordinario habría recibido. Compartía el espacio con Rudolf Hess, que se había entregado voluntariamente para acompañar a su líder, y con otros 40 condenados del Putsch, a quienes Hitler recibía cada mañana en el jardín como una corte informal. En Landsberg, Hitler dictó el texto que se convertiría en Mein Kampf. Hess transcribía, organizaba y en ocasiones corregía el estilo. Emil Maurice, chofer y guardia personal de Hitler, también participó en las primeras transcripciones. El libro no fue concebido inicialmente como una obra ideológica, sino como una respuesta a las acusaciones del juicio. El título original era Viereinhalb Jahr des Kampfes gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, 4 años y medio de lucha contra la mentira, la estupidez y la cobardía. Max Amann, director de la editorial del partido Eger Verlag, convenció a Hitler de que el título era demasiado largo y lo simplificó a Mein Kampf. El capítulo 11 del primer volumen, titulado Nación y raza, es el corazón ideológico del libro. En él, Hitler desarrolló su visión de la historia como lucha racial permanente, identificó al judío como el parásito supremo de la historia humana y describió el bolchevismo como el instrumento final de la dominación judía mundial. El lenguaje es explícitamente biologicista. Los judíos son comparados con bacilos, parásitos, gérmenes. No son ciudadanos de una categoría inferior. Son agentes patológicos que infectan el cuerpo nacional sano. Esa metáfora médica es crucial porque desplaza el discurso del ámbito político al ámbito sanitario. No se trata de perseguir a personas, sino de eliminar una enfermedad. El exterminio deja de ser un crimen y se convierte en una operación de higiene pública. Hitler fue puesto en libertad el 20 de diciembre de 1924, habiendo cumplido poco más de 8 meses. El primer volumen de Mein Kampf se publicó el 18 de julio de 1925. Se vendieron 9.473 ejemplares ese año. El segundo volumen, publicado en diciembre de 1926, vendió menos. No fue hasta 1933, cuando Hitler llegó al poder, que el libro se convirtió en fenómeno editorial masivo. Entre 1933 y 1945 se imprimieron más de 12 millones de ejemplares en alemán. La Eger Verlag, editorial del partido, recaudó royalties suficientes para hacer de Hitler un millonario antes de que llegara al poder. Un aspecto que los historiadores han enfatizado es que Mein Kampf no fue leído masivamente durante los años de Weimar. La mayoría de los alemanes que votaron al NSDAP en 1932 no habían leído el libro. Lo que vendió al partido no fue la ideología escrita, sino la experiencia emocional de los mítines, la promesa de orden y trabajo, y la habilidad de Hitler para hacer simples problemas complejos, apuntando siempre al mismo culpable. Mein Kampf importaba no porque lo leyeran, sino porque existía. Era la prueba de que el partido tenía una doctrina, una coherencia, una seriedad que los demás partidos de derecha carecían. La noche de los cristales rotos,
cuando el Estado se quitó la máscara. El 7 de noviembre de 1938, a las 9:35 de la mañana, Herschel Feibel Greenspan entró en la embajada alemana en París, en la Rue de Lille, y pidió hablar con un diplomático. Tenía 17 años, había nacido en Hannover y llevaba semanas viviendo ilegalmente en la ciudad, alojado en casa de un tío, después de huir de Alemania. Lo que lo había llevado hasta esa puerta era una postal de su hermana Berta, enviada desde la frontera polaca, describiendo las condiciones en que habían sido deportados miles de judíos polacos residentes en Alemania. En la madrugada del 28 al 29 de octubre, las SS y la Gestapo habían irrumpido en domicilios de toda Alemania, arrestado a unos 17.000 judíos de nacionalidad polaca y los habían conducido en trenes a la frontera con Polonia, donde fueron empujados a pie hacia territorio polaco en condiciones de lluvia y frío. Polonia se negó inicialmente a aceptarlos. Quedaron varados durante días en el pueblo fronterizo de Sbonshyn, sin alimentos suficientes, sin refugio adecuado, durmiendo en establos y barracones improvisados. La familia Greenspan completa estaba entre ellos. Greenspan fue recibido por Ernst von Rath, tercer secretario de la embajada. Le disparó 5 veces. Von Rath recibió 2 impactos y fue trasladado al hospital Georges Pompidou en estado crítico. Las autoridades francesas arrestaron a Greenspan inmediatamente. Al ser interrogado dijo: «Ser judío no es un crimen. Yo no soy un perro. Tengo derecho a vivir y el pueblo judío tiene derecho a existir en este mundo». Von Rath murió el 9 de noviembre a las 17:30 horas. Ese día era el aniversario del Putsch de Múnich de 1923, la fecha más sagrada del calendario nazi. La noticia llegó a Hitler durante la cena conmemorativa anual en el Altes Rathaus de Múnich, mientras los líderes del partido celebraban el 15º aniversario del golpe fallido. Goebbels se acercó a Hitler, susurró algo y Hitler abandonó la mesa sin pronunciar el discurso que se esperaba de él. Fue Goebbels quien tomó la palabra. En sus diarios anotó esa noche: «Le expongo la situación al Führer. Él decide dejar que las manifestaciones continúen, retirar a la policía. Los judíos deben sentir por una vez la furia del pueblo». La decisión no fue puesta por escrito en ninguna orden formal. Fue transmitida oralmente a los jefes de las SS y las S presentes en la sala, quienes la retransmitieron por teléfono a sus estructuras regionales en toda Alemania y Austria. Lo que siguió en las horas de la noche del 9 al 10 de noviembre no fue espontáneo. Fue una operación coordinada con una velocidad que solo es posible cuando existe una cadena de mando funcional. Las SA y las SS recibieron instrucciones específicas. Podían destruir propiedades judías, pero no saquear para enriquecimiento personal. Podían atacar a personas, pero debían evitar matar. Debían proteger las propiedades de ciudadanos extranjeros y los edificios no judíos adyacentes. Los bomberos recibieron a su vez instrucciones contradictorias: no apagar las sinagogas en llamas, pero intervenir si el fuego amenazaba edificios vecinos. En varias ciudades, los bomberos se apostaron alrededor de sinagogas en llamas con mangueras dirigidas únicamente a los edificios contiguos, observando cómo ardían los interiores sin mover un músculo para apagarlos. Los números finales del pogrom fueron registrados con precisión burocrática por las propias autoridades nazis. Aproximadamente 7.500 negocios judíos fueron destruidos o saqueados en toda Alemania, Austria y los Sudetes recién anexionados. Se incendiaron entre 1.400 y 1.600 sinagogas, de las cuales más de 1.000 quedaron totalmente destruidas. Los cementerios judíos fueron profanados en decenas de comunidades. El número oficial de muertos, reconocido por las SS en su propio informe interno, fue de 91 personas, aunque investigaciones posteriores, entre ellas las realizadas por el historiador Alan Steinbeis en su estudio Kristallnacht 1938, elevan esa cifra considerablemente, incluyendo los suicidios ocurridos en los días inmediatamente posteriores como consecuencia directa del pogrom. 30.000 hombres fueron arrestados esa noche y en los días siguientes, no por haber cometido ningún delito. Fueron arrestados por ser judíos. La mayoría fueron enviados en trenes de carga a los campos de concentración de Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. En Dachau llegaron más de 10.000 detenidos en el plazo de una semana, triplicando la capacidad del campo.
Las condiciones de llegada fueron diseñadas para humillar. Los presos eran obligados a correr entre dos filas de guardias que los golpeaban con porras mientras llegaban. Varios murieron en los primeros días. La mayoría fue liberada en las semanas siguientes, pero solo después de firmar documentos comprometiéndose a emigrar de Alemania y a transferir sus propiedades antes de partir. La reunión del 12 de noviembre de 1938 en el Ministerio del Aire del Reich, presidida por Hermann Göring y asistida por representantes de la Gestapo, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y de varias aseguradoras alemanas, es uno de los documentos más reveladores sobre el funcionamiento del Estado nazi. La transcripción fue recuperada en los archivos del Nuremberg y constituye Exhibit PS-1816 en la colección de pruebas de los juicios. En ella, Göring abrió la reunión expresando irritación. La destrucción de propiedades había sido económicamente contraproducente. Los escaparates destrozados eran en su mayoría cristal importado de Bélgica, y su reposición costaría divisas extranjeras que Alemania no podía permitirse gastar. Las aseguradoras alemanas debían técnicamente compensar a los propietarios de los negocios destruidos, aunque muchos de esos propietarios fueran judíos. La solución adoptada fue múltiple. El Estado confiscó los pagos de seguros que correspondían a propietarios judíos. Se impuso a la comunidad judía alemana en su conjunto una multa colectiva de 1.000 millones de marcos como expiación por sus crímenes hostiles. Y se aceleró la legislación de arianización obligatoria para transferir todos los negocios judíos restantes a propietarios arios antes del 1 de enero de 1939. En esa misma reunión, Reinhard Heydrich, jefe del Servicio de Seguridad de las SS, presentó estadísticas sobre la emigración judía y propuso medidas para acelerarla. Señaló que desde 1933 habían emigrado de Alemania unos 50.000 judíos al año, pero que el ritmo era insuficiente. Heydrich había estado supervisando desde agosto de 1938 la Zentralstelle für jüdische Auswanderung, Oficina Central para la Emigración Judía, en Viena, creada bajo la dirección operativa de Adolf Eichmann después de la anexión de Austria en marzo de ese año. El sistema de Viena había resultado más eficiente que el alemán. Concentraba en un solo lugar todos los trámites burocráticos necesarios para que un judío obtuviera permiso de emigración, obligándolo a liquidar sus bienes, pagar tasas y entregar sus propiedades antes de recibir el documento de salida. Era, en palabras del propio Eichmann en su juicio en Jerusalén, una línea de montaje de la emigración forzada. Entre marzo y noviembre de 1938, unos 50.000 judíos habían abandonado Austria bajo ese sistema. Heydrich propuso extenderlo al Reich. Göring lo aprobó. Fue en esa reunión del 12 de noviembre cuando Göring pronunció la frase que quedó registrada en las actas. Expresó que habría preferido que en lugar de destruir propiedades hubieran matado a 200 judíos. El comentario revela una lógica fría y utilitaria. La destrucción de propiedades era económicamente ineficiente, pero la eliminación física de personas era, desde la perspectiva de Göring, un objetivo legítimo solo mal ejecutado en términos de método. Era el año 1938. Faltaban 3 años para Wannsee. Lo que la Kristallnacht comunicó al mundo exterior fue igualmente significativo. Las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en Berlín enviaron informes detallados a sus capitales. El embajador estadounidense Hugh Wilson fue convocado a Washington para consultas, la primera vez desde la Primera Guerra Mundial que Estados Unidos retiraba a su embajador en Alemania, y no regresó. Pero ninguna potencia occidental impuso sanciones económicas ni adoptó medidas concretas. La conferencia de Evian, celebrada en julio de 1938 para discutir la acogida de refugiados judíos, había terminado con 32 países negándose a aumentar sus cuotas de inmigración. La indiferencia internacional envió su propio mensaje al régimen nazi sobre el coste de intensificar la persecución. Propaganda y adoctrinamiento. ¿Cómo se fabricó el odio cotidiano? El primer discurso que Adolf Hitler pronunció por radio fue el 1 de febrero de 1933, 2 días después de su nombramiento como canciller. Lo escucharon en directo millones de alemanes. En 1933 había en Alemania aproximadamente 4 millones de receptores de radio.
Para 1939, esa cifra había subido a 16 millones, convirtiendo a Alemania en el país con mayor densidad de receptores de radio por habitante del mundo. No fue un accidente. El régimen nazi fabricó y distribuyó el Volksempfänger, receptor del pueblo, un aparato de radio de bajo coste diseñado específicamente para que los hogares obreros y campesinos pudieran permitírselo. El precio fue fijado en 76 marcos, equivalente a aproximadamente 2 semanas de salario de un obrero industrial. El Volksempfänger tenía una limitación técnica deliberada. Su alcance de frecuencias era suficiente para captar las emisoras alemanas, pero insuficiente para sintonizar emisoras extranjeras. Era un instrumento de recepción unidireccional diseñado para un solo propósito. Goebbels comprendió desde el primer día que la radio era cualitativamente diferente a la prensa. La prensa requería alfabetización, atención sostenida, esfuerzo activo de lectura. La radio llegaba a la persona mientras hacía otra cosa, comía, trabajaba, descansaba. Era omnipresente y pasiva. En los bares, en las fábricas, en los mercados, se instalaron altavoces públicos, los Gemeinschaftsempfänger, que emitían los discursos de Hitler y los boletines del partido. Cuando Hitler hablaba, las calles se vaciaban porque la gente se agolpaba alrededor de los altavoces. La voz del Führer era ubicua. El contenido de esas transmisiones seguía una estructura diseñada por el propio Ministerio de Propaganda. Las emisiones informativas no distinguían entre noticias y propaganda. Los boletines incluían estadísticas económicas presentadas siempre en términos de recuperación nacional, relatos de crímenes cometidos por judíos seleccionados con cuidado y anuncios de las medidas del gobierno frente a la amenaza judía, presentadas como respuestas naturales a provocaciones. El lenguaje fue objeto de análisis constante. Viktor Klemperer, que escuchaba las emisiones desde su apartamento en Dresde tomando notas desesperadas para su estudio lingüístico, documentó cómo el nazismo transformó el alemán cotidiano. Palabras como fanatisch, fanático, pasaron a tener connotación positiva. Volk, pueblo, adquirió una carga racial que antes no tenía. La palabra Jud, judío, fue vaciada de contenido humano y rellenada de contenido amenazante. Esa ingeniería lingüística no fue espontánea. Fue el resultado de directivas del Ministerio de Propaganda distribuidas semanalmente a todos los directores de medios del país, indicando qué palabras usar, qué expresiones evitar y qué encuadres aplicar a cada noticia. El cine fue el segundo instrumento. La Reichsfilmkammer, Cámara Cinematográfica del Reich, bajo la tutela del Ministerio de Propaganda, controló la producción, distribución y exhibición de todas las películas en Alemania desde septiembre de 1933. Los judíos fueron excluidos de la industria cinematográfica de inmediato. Actores, directores, guionistas, productores y distribuidores judíos perdieron sus licencias. Muchos emigraron a Hollywood, donde su presencia contribuyó paradójicamente a la floración del cine americano de los años 30 y 40. Los que se quedaron fueron borrados de los créditos de sus propias películas. Fritz Lang, director de Metrópolis y M, cuya madre era judía, fue convocado por Goebbels en 1933 para ofrecerle dirigir la cinematografía del Reich. Lang tomó el tren a París esa misma tarde. Las películas antisemitas de mayor alcance no fueron las más explícitamente propagandísticas, sino las que mezclaban el mensaje con entretenimiento popular. Der ewige Jude, el judío eterno, fue estrenado en noviembre de 1940, dirigida por Fritz Hippler bajo instrucciones directas de Goebbels. La película intercalaba imágenes de guetos polacos filmadas durante la ocupación de Polonia con secuencias de ratas en una cloaca, estableciendo la equivalencia visual de manera explícita. Un narrador con voz solemne explicaba las características raciales del judío, sus métodos de infiltración en las sociedades arias y su responsabilidad en el comunismo y el capitalismo global. La película fue proyectada en cines de toda Alemania ocupada, pero su asistencia fue menor de lo esperado. Los informes de la Sicherheitsdienst, el servicio de inteligencia de las SS, registraron que parte del público abandonó la sala durante las secuencias más crudas, no por rechazo ideológico, sino por repulsión física ante las imágenes. Goebbels anotó en su diario que la película era
demasiado brutal para el gusto del público ordinario y que producía el efecto contrario al deseado en los espectadores menos predispuestos. La exposición itinerante Der ewige Jude, inaugurada en Múnich en noviembre de 1937 y que recorrió 18 ciudades alemanas antes de trasladarse a Viena tras la anexión de Austria en 1938, fue mucho más exitosa. Fue visitada por más de 412.000 personas solo en Múnich en sus primeras semanas. El diseño de la exposición era un ejercicio de arquitectura de la percepción. El visitante avanzaba por una serie de salas de tamaño y luz calculados para producir primero claustrofobia y luego contraste. Las primeras salas mostraban imágenes de judíos de Europa Oriental presentadas como representativas de toda la comunidad judía mundial. Hombres con levitas oscuras, calles de gueto, mercados en yiddish. Las siguientes salas establecían la supuesta conexión entre esas imágenes y el bolchevismo, la prensa judía y las finanzas internacionales. La sala final mostraba imágenes de la Alemania nazi renovada, autopistas, fábricas, familias rubias en jardines. El contraste era el argumento. Los libros de texto escolares fueron el instrumento de adoctrinamiento más sistemático y de mayor alcance temporal. El Nationalsozialistischer Lehrerbund, Liga de Maestros Nacionalsocialistas, que para 1937 tenía afiliados a más del 97% de los maestros alemanes, distribuyó directivas curriculares en todas las materias. En biología, el concepto de higiene racial, Rassenhygiene, se convirtió en contenido obligatorio desde el primer año de secundaria. Los libros de texto de biología incluían tablas comparativas de cráneos, diagramas de características físicas raciales y explicaciones sobre la supuesta herencia genética de comportamientos morales. Los estudiantes debían memorizar las diferencias anatómicas entre tipos raciales y aprender a identificarlos visualmente. En matemáticas, los problemas incluían cálculos sobre el coste económico de mantener enfermos mentales, personas con discapacidad y razas inferiores en la sociedad. Un libro de texto de matemáticas de 1935, Rechnendes Volk, un pueblo que calcula, incluía ejercicios como: un enfermo mental cuesta al Estado 4 marcos al día. Calcula cuánto dinero se ahorraría el Estado en 10 años si se eliminaran 300.000 enfermos mentales. El adoctrinamiento antisemita y el adoctrinamiento eugenésico eran las dos caras del mismo programa: definir quién merecía pertenecer a la comunidad nacional y quién era una carga prescindible. Las juventudes hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas no solo adoctrinaban, vigilaban. Los jóvenes eran alentados a informar de comentarios críticos de sus padres, de vecinos que sintonizaban emisoras extranjeras, de maestros que expresaban dudas sobre la doctrina racial. Había casos documentados de denuncias de hijos contra padres registrados en los archivos de la Gestapo. El historiador Robert Gelately, en su estudio Backing Hitler, 2001, analizó los archivos de la Gestapo de Würzburg y concluyó que la gran mayoría de las investigaciones de la Gestapo no eran iniciadas por la propia policía, sino por denuncias de ciudadanos ordinarios, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos. El estado de vigilancia nazi no necesitaba un número masivo de agentes porque contaba con una red de delatores voluntarios que la ideología había creado. Der Stürmer de Julius Streicher merece un análisis más detallado porque su funcionamiento revela algo que la propaganda más sofisticada no podía lograr: la penetración en los estratos sociales más resistentes a los argumentos teóricos. El periódico no argumentaba, acusaba. Cada número contenía al menos una historia de un crimen supuestamente cometido por un judío, preferiblemente de naturaleza sexual, preferiblemente con víctimas femeninas o infantiles. Las acusaciones no necesitaban ser verificables. La estructura narrativa del libelo medieval de sangre, que el periódico reproducía con variaciones modernas, operaba sobre la premisa de que la acusación misma era prueba suficiente. Los lectores habituales de Der Stürmer no eran principalmente intelectuales ni activistas del partido. Eran tenderos, artesanos, agricultores, trabajadores industriales con poca formación académica. La sección de cartas al director era constantemente alimentada con denuncias de lectores sobre comportamientos judíos en sus comunidades, creando una sensación de participación colectiva en la vigilancia.
Las vitrinas públicas de Der Stürmer, las Stürmerkästen, instaladas en espacios de alto tráfico peatonal, eran instrumentos de normalización. Ver el periódico expuesto en la plaza del pueblo, junto al kiosco de frutas y frente a la iglesia, incorporaba el antisemitismo al paisaje cotidiano. No hacía falta leerlo. Hacía falta que estuviera ahí, que nadie lo retirara, que el alcalde no protestara, que el párroco guardara silencio. El silencio de las instituciones era tan educativo como el contenido del periódico. El odio exportado, el antisemitismo más allá de Alemania. Cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera austriaca el 12 de marzo de 1938 en la operación que el régimen llamó Anschluss, anexión, la recepción en Viena no fue la de un pueblo sometido por la fuerza. Las fotografías y los noticiarios cinematográficos de ese día muestran multitudes en la Heldenplatz vitoreando a Hitler desde los balcones, flores lanzadas sobre los vehículos militares alemanes y escenas que el propio Hitler describió como las más emotivas de su vida. Austria no fue solo el primer territorio anexionado, fue el primer laboratorio fuera de Alemania para la implementación acelerada de la política antisemita. Y lo que ocurrió en Viena en los días siguientes sorprendió a los propios funcionarios nazis por su intensidad espontánea. En Viena vivían aproximadamente 185.000 judíos en el momento del Anschluss, la mayor concentración de judíos de habla alemana en Europa. En las 48 horas siguientes a la entrada de las tropas alemanas, grupos de ciudadanos austríacos, sin instrucciones formales del aparato del partido, comenzaron a organizar lo que se llamó Reibpartien, partidas de fregado. Judíos identificados por sus vecinos eran sacados de sus casas, entregados cepillos y cubos de agua jabonosa, y obligados a limpiar de rodillas las calles y los muros donde las semanas anteriores habían pintado consignas de oposición al nazismo. Los fregados callejeros fueron observados y en muchos casos fotografiados por viandantes que reían. El historiador Götz Ali, en su estudio Hitler's Beneficiaries, 2005, documentó que la arianización de propiedades judías en Austria fue considerablemente más rápida y brutal que la del Reich alemán, en parte porque la burocracia nazi tardó semanas en establecerse y en ese vacío actuaron las iniciativas locales sin el freno relativo que la legalidad formal imponía en Alemania. Lo que el Anschluss reveló de manera inmediata fue que Austria tenía su propio antisemitismo institucional perfectamente desarrollado, anterior a cualquier influencia alemana. El Heimwehr, la Guardia Patria Austríaca, movimiento paramilitar de extrema derecha, el Landbund y el Partido Social Cristiano del canciller Engelbert Dollfuss, asesinado por los nazis en 1934, habían practicado un antisemitismo de raíz católica y corporativista durante toda la República Austríaca. Arthur Seyß-Inquart, el político austríaco que abrió la puerta a la anexión y fue nombrado gobernador del Ostmark, el nuevo nombre de Austria dentro del Reich, no necesitó instrucciones de Berlín sobre cómo tratar a los judíos. Sabía exactamente lo que se esperaba de él y lo ejecutó con eficiencia local. En Polonia, la situación preexistente era compleja. Los aproximadamente 3,3 millones de judíos polacos constituían el 10% de la población total del país y la comunidad judía más numerosa de Europa. Las tensiones entre la población judía y la no judía tenían raíces antiguas y habían experimentado episodios de violencia recurrente. En los años 30, el movimiento Endecha, democracia nacional de corte antisemita y nacionalista, tenía representación parlamentaria significativa y propugnaba la emigración de los judíos polacos a Madagascar o Palestina. Varios partidos y organizaciones estudiantiles polacas habían impulsado el sistema de bancos gueto en las universidades, filas segregadas para estudiantes judíos en las aulas. La Universidad de Varsovia, la Universidad Jagiellónica de Cracovia y otras instituciones académicas polacas aplicaron cuotas informales que reducían el acceso de estudiantes judíos. En 1937, el gobierno polaco de Józef Beck propuso formalmente ante la Sociedad de Naciones un plan de emigración masiva de judíos polacos, llegando a contactar con las autoridades del mandato británico en Palestina para evaluar la capacidad de absorción. El plan nunca prosperó, pero su existencia revela que el antisemitismo institucional en Polonia no era un producto de importación alemana,
Sin embargo, la ocupación alemana de Polonia a partir de septiembre de 1939 transformó esas tensiones preexistentes en algo cualitativamente diferente. Los guetos establecidos por las autoridades alemanas en Varsovia, Cracovia, Lublin, Lwów y decenas de otras ciudades polacas funcionaron inicialmente como instrumentos de control y explotación económica. La población judía fue concentrada en sectores urbanos delimitados por muros o alambradas, obligada a entregar sus bienes, sometida a trabajo forzado y a raciones de alimentos deliberadamente insuficientes. El gueto de Varsovia, establecido en noviembre de 1940, concentró en un área de 3,4 kilómetros cuadrados a más de 400.000 personas. La cuestión de la colaboración polaca con la persecución nazi es uno de los debates históricos más delicados y políticamente cargados de la historiografía del Holocausto. Jan Grabowski, historiador polaco-canadiense, documentó en Hunt for the Jews, Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, 2013, cientos de casos en los que ciudadanos polacos denunciaron a vecinos judíos ante las autoridades alemanas, a veces por dinero. La recompensa oficial era de medio kilogramo de azúcar o 1 litro de vodka por denuncia en algunas regiones, y a veces por motivos personales o ideológicos. Los exmalkownicy, chantajistas, eran polacos que extorsionaban a judíos escondidos amenazando con denunciarlos a la Gestapo. El fenómeno fue suficientemente extendido como para que el gobierno polaco en el exilio lo condenara formalmente en 1943 e introdujera en ese mismo año la pena de muerte para los delatores bajo la autoridad del Estado clandestino polaco. Que esa ley fuera necesaria indica la escala del problema. Pero la historiografía ha insistido también en el contexto. Colaborar con los alemanes en la entrega de judíos no requería ningún riesgo, mientras que esconder a un judío en Polonia era castigado con la muerte de toda la familia. Polonia fue el único país de la Europa ocupada donde esconder a un judío tenía ese coste. A pesar de ello, miles de polacos lo hicieron. Yad Vashem reconoce a más de 7.000 ciudadanos polacos como justos entre las naciones, más que cualquier otro país. En los países bálticos, la velocidad y la brutalidad de los pogromos que siguieron a la llegada de las tropas alemanas en junio de 1941 indicaron la profundidad del antisemitismo local. En Kaunas, Lituania, el 25 y 26 de junio de 1941, apenas 4 días después del inicio de la Operación Barbarroja, grupos de civiles lituanos conocidos como los Klimaitis Partisans, partisanos de Klimaitis por su líder Algirdas Klimaitis, llevaron a cabo una serie de masacres en el garaje Lietukis y en varios barrios de la ciudad. Más de 3.800 judíos fueron asesinados en 2 días. El informe del Einsatzgruppe A señalaba con satisfacción que los pogromos habían sido organizados por iniciativa local antes de que la maquinaria alemana estuviera completamente establecida. En Letonia, la Arachis Kommando, unidad auxiliar letona dirigida por Víktor Sarais, participó activamente en las masacres de la foresta de Rumbula en noviembre y diciembre de 1941, ejecutando a decenas de miles de judíos letones junto a los Einsatzgruppen alemanes. Arax fue condenado en Alemania Occidental en 1979 a cadena perpetua. Murió en prisión en 1988. En Ucrania la situación tenía una capa adicional de complejidad histórica. El movimiento nacionalista ucraniano, encabezado por la Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN, y su facción más radical liderada por Stepan Bandera, veía en la invasión alemana una oportunidad para establecer un Estado ucraniano independiente. El batallón Nachtigall, Ruiseñor, unidad militar ucraniana entrenada por la inteligencia militar alemana Abwehr, entró en Lwów el 30 de junio de 1941, horas después de la retirada soviética. En los días siguientes, entre el 30 de junio y el 2 de julio, se produjeron en la ciudad pogromos en los que murieron entre 4.000 y 6.000 judíos. La responsabilidad directa entre las diferentes facciones, alemanes, ucranianos nacionalistas, muchedumbre local, sigue siendo objeto de investigación histórica, pero los documentos disponibles indican la participación de unidades ucranianas auxiliares en las matanzas. El historiador John Paul Himka ha documentado esa participación con fuentes de archivo ucranianas, soviéticas y alemanas. En Francia,
El gobierno de Vichy, bajo el mariscal Philippe Pétain, demostró una iniciativa propia que continúa siendo objeto de debate histórico y jurídico. El Statut des Juifs del 3 de octubre de 1940 fue elaborado por juristas franceses sin instrucciones alemanas previas y era en algunos aspectos más restrictivo que la legislación alemana equivalente. Excluía a los judíos de la función pública, del ejército, de la enseñanza, de la prensa, del cine y de las profesiones liberales. El historiador Robert Paxton, en su fundamental estudio Vichy France, Old Guard and New Order, 1972, demostró que el antisemitismo de Vichy no fue una imposición exterior, sino una expresión de corrientes ideológicas francesas preexistentes que la derrota militar y el colapso de la República hicieron posible llevar al poder. En julio de 1942, la policía francesa organizó y ejecutó la gran rafle del Vélodrome d'Hiver, la redada de 13.152 judíos parisinos, de los cuales 4.051 eran niños, concentrados durante días en condiciones infrahumanas en el estadio cubierto del Vel de Hiv, antes de ser deportados a Auschwitz. Las autoridades alemanas habían solicitado inicialmente solo la detención de judíos adultos. Fue René Busquet, secretario general de la policía de Vichy, quien ofreció incluir a los niños para facilitar la coherencia de las deportaciones familiares. Esa decisión fue francesa. Busquet sobrevivió a la guerra. Fue juzgado y condenado simbólicamente en 1949, rehabilitado durante décadas en los círculos del Partido Socialista francés. Fue amigo personal de François Mitterrand. Y finalmente asesinado en 1993 por un perturbado mental cuando estaba a punto de ser juzgado de nuevo por crímenes contra la humanidad, privando a Francia de un juicio que habría sido su propio Nuremberg. En los Países Bajos, el aparato administrativo holandés colaboró con la identificación y deportación de los judíos neerlandeses, con una eficiencia que los propios alemanes elogiaron en sus informes internos. De los aproximadamente 140.000 judíos que vivían en los Países Bajos en 1940, unos 107.000 fueron deportados y asesinados, la tasa de mortalidad más alta de Europa Occidental, superior a la de Francia y Bélgica. El historiador Pim Griffioen y el sociólogo Ron Seller han explicado esa diferencia por factores estructurales. Los Países Bajos tenían un sistema de registro administrativo excepcionalmente detallado que facilitaba la identificación racial, una geografía plana sin zonas montañosas donde esconderse y una administración local que continuó funcionando bajo las instrucciones alemanas sin las resistencias institucionales que se observaron en otros países. El jefe de la administración civil alemana en los Países Bajos, Arthur Seyss-Inquart, el mismo austriaco que había abierto la puerta del Anschluss, encontró en la burocracia holandesa un instrumento más eficiente de lo que había anticipado. En Rumanía, la situación tenía características propias. El movimiento legionario conocido como la Guardia de Hierro, fundado en 1923 por Corneliu Zelea Codreanu, combinaba el nacionalismo ortodoxo con un misticismo violento y un antisemitismo que no necesitaba de modelos alemanes porque tenía raíces propias. En enero de 1941, durante el frustrado putsch legionario contra el mariscal Ion Antonescu, los legionarios llevaron a cabo en Bucarest uno de los pogromos más salvajes del período. Aproximadamente 125 judíos fueron asesinados, muchos de ellos en el matadero municipal, donde los cuerpos fueron colgados con ganchos de carnicero y marcados con sellos que decían apto para el consumo. En octubre de 1941, tropas rumanas bajo mando directo de Antonescu asesinaron entre 25.000 y 34.000 judíos en Odessa en 4 días, sin participación directa alemana. Antonescu no esperó instrucciones de Berlín. Tenía su propia agenda de limpieza étnica en Besarabia y Transnistria, los territorios que Rumanía había perdido ante la URSS en 1940 y reconquistado con la invasión de 1941. En esas regiones, las autoridades rumanas asesinaron o dejaron morir de hambre y frío a entre 250.000 y 300.000 judíos entre 1941 y 1944, una cifra que convierte a Rumanía en el segundo estado responsable de mayor número de muertes judías después de la Alemania nazi. En Hungría, el regente Miklós Horthy mantuvo una posición ambigua que durante años protegió a los judíos húngaros de la deportación
mientras simultáneamente los sometía a legislación discriminatoria severa y utilizaba a decenas de miles de hombres judíos en batallones de trabajo forzado en el frente oriental, donde la tasa de mortalidad era altísima por el frío, el hambre y los malos tratos. Esa ambigüedad terminó el 19 de marzo de 1944 con la ocupación alemana de Hungría. En las 12 semanas que siguieron, entre mayo y julio de 1944, más de 437.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz-Birkenau en una operación coordinada por Adolf Eichmann, que utilizó el ferrocarril húngaro como instrumento principal. El director de los ferrocarriles del Estado húngaro, János Böhm, negoció con Eichmann las tarifas: 4 Pfennig por kilómetro por pasajero para los adultos, la mitad por los niños menores de 10 años. Los trenes eran de tercera clase. Cada vagón de mercancías transportaba entre 70 y 100 personas. La velocidad de esas deportaciones, más de 12.000 personas diarias en los momentos de mayor intensidad, fue posible porque la burocracia húngara local colaboró activamente con la identificación, concentración y transporte de los deportados. Fue precisamente en el contexto de las deportaciones húngaras de 1944 cuando ocurrió uno de los episodios más debatidos de la historia del Holocausto, el llamado Tren de Kastner. Rudolf Kastner, dirigente sionista de Budapest, negoció directamente con Eichmann la liberación de 1.684 judíos húngaros, seleccionados en parte por vínculos con la comunidad sionista, en parte por su capacidad económica, a cambio de dinero, bienes y la promesa de no sabotear las deportaciones. Ese tren llegó a Suiza en diciembre de 1944. El debate sobre si Kastner salvó a los pocos que pudo o colaboró con los alemanes para salvar su posición ha dividido a los historiadores y a los supervivientes durante décadas. Fue asesinado en Tel Aviv en 1957. El odio que no tenía límite. Hacia la solución final, para 1939, el régimen nazi había conseguido lo que había prometido en su programa de 1920. Los judíos habían sido expulsados de la vida económica, política, cultural y social alemana. Aproximadamente la mitad de los 500.000 judíos que vivían en Alemania en 1933 habían emigrado. Muchos se habían ido a Francia, Holanda, Bélgica y Polonia. A los países que la guerra alcanzaría en 1940 y 1941. La guerra cambió los parámetros. Al invadir Polonia en septiembre de 1939, Alemania incorporó a su espacio de dominación a unos 3 millones de judíos polacos. Al invadir la URSS en junio de 1941, incorporó a varios millones más. Las políticas de exclusión y gueto que habían funcionado para gestionar 500.000 de personas resultaban imposibles de escalar a esa dimensión. Las Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio de las SS, siguieron al ejército alemán en su avance por la Unión Soviética y comenzaron a ejecutar masivamente a las comunidades judías. El 29 y 30 de septiembre de 1941, en el barranco de Babi Yar, en las afueras de Kiev, el Sonderkommando 4A del Einsatzgruppe C, bajo el mando del SS Standartenführer Paul Blobel, ejecutó a 33.771 judíos en 2 días. Fue la mayor masacre individual de la Segunda Guerra Mundial en un solo lugar y fecha. Los cuerpos fueron arrojados al barranco. La tierra se movió durante días. El 20 de enero de 1942, en una villa a orillas del lago Wannsee, en las afueras de Berlín, 15 altos funcionarios del régimen nazi se reunieron durante poco más de 90 minutos para coordinar la implementación de lo que llamaron la Endlösung der Judenfrage, la solución final de la cuestión judía. El protocolo de esa reunión, redactado por Adolf Eichmann, SS Obersturmbannführer y jefe de la sección 4B4 de la Gestapo responsable de los asuntos judíos, fue descubierto en 1947. Su frialdad burocrática sigue siendo uno de los documentos más perturbadores de la historia. En Wannsee no se inventó nada. Las matanzas ya estaban ocurriendo. Lo que se hizo fue coordinar la burocracia, distribuir las responsabilidades entre ministerios, establecer que los judíos de cada país ocupado serían transportados al este, que los incapaces de trabajar serían eliminados de inmediato,
que los capaces de trabajar serían eliminados después del agotamiento mediante el trabajo forzado. El lenguaje del protocolo de Wannsee es eufemístico a lo largo de todo el documento. Los asesinatos son tratamientos especiales, las cámaras de gas son instalaciones técnicas, el exterminio es una evacuación hacia el este. Pero detrás de ese lenguaje aséptico hay una operación que, según los cálculos más aceptados por la historiografía, mató a 6 millones de judíos entre 1941 y 1945, aproximadamente un tercio de todos los judíos del mundo en aquel momento.